Pero bueno, gracias a Dios por todo. Vamos a estar muy dispuestos y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 8. Job, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 7. Job, capítulo 8, desde el verso 5 hasta el verso 7. Vamos a estar de pie, vamos a leer estos 3 textos, vamos a tratar de leerlos todos juntos. La verdad no me puse de acuerdo con la persona que estaba dirigiendo el culto, ni siquiera sé su nombre, pero yo sé que el Espíritu Santo acomoda todas las cosas en su lugar. Y él leyó un texto en Filipenses que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, él la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que vamos a leer Job capítulo 8, verso 5 al verso 7. Y la palabra del Señor dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Oremos al Señor Dios eterno. Aquí estamos, Jesús, está tu iglesia, está la juventud de Itagüí Central. Todos y cada uno de los que hemos venido este día con el deseo de estar en tu presencia, Señor. Somos necesitados de tu palabra gloriosa, de esa palabra que alimenta, que fortalece. Por eso quiero rogarte en esta noche, seas tú tomando el control de mi vida, hablando a cada corazón, hablando a cada mente. Seas transformando nuestro ser a través de este mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te ruego por cada vida, Señor, que haya una disposición en la mente, en el corazón de cada uno para recibir tu palabra, Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Pueden estar cómodos. Hoy vamos a hablar de crecimiento. Y el crecimiento es un proceso natural que no se puede detener o evitar. Usted puede detener su crecimiento biológico, ¿cierto que no? Entonces el crecimiento es un proceso natural que no podemos detener o no podemos evitar. Las plantas, los animales y los seres humanos deben atravesar el proceso de crecimiento y desarrollo biológico desde el momento en que son sembradas, para el caso de las plantas, y desde el mismo momento en que son concebidos, para el caso de los seres humanos y los animales. Desde ese mismo momento comienza ese proceso de crecimiento y desarrollo en los seres vivos. Así que crecer es algo inevitable. ¿A usted no le pasó de niño? Bueno, a mí no me pasó, porque creo que muchas de las personas cuando éramos niños anhelábamos ser grandes. Anhelábamos crecer rápido para hacer las cosas de adultos, pero ahora que somos adultos quisiéramos volver a esa etapa donde éramos pequeños y todo era tan fácil, tan sencillo. Pero también hay otros niños que desean no crecer nunca. Dicen, no, la vida de los adultos es muy aburrida, yo no quiero crecer. Yo quiero seguir disfrutando de lo que soy ahora que soy pequeñito. Pero por más que lo deseemos o lo anhelamos, el crecimiento no lo podemos evitar, no lo podemos detener. Ese es un proceso natural que no podemos suspender. Siempre que existan las condiciones adecuadas para que un ser vivo crezca, inevitablemente este se va a desarrollar. Cuando poseemos esas condiciones, queramos o no,
tendremos que desarrollarnos. Los seres humanos empezamos siendo un embrión de 2 o 3 milímetros, una cosita muy, muy pequeñita. Así empieza la vida del ser humano. Pero en la medida en que pasan los días y los meses, ese embrión pequeñito comienza a desarrollarse hasta que ya se convierte en un bebé formado con extremidades, con órganos. Y cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo primero que hace el médico? Después del nacimiento, ¿qué es lo primero que hacen los médicos o las enfermeras? Pesar al bebé, pesarlo y medirlo, para mirar cuál es su estatura, cuál es su peso y determinar si el bebé se desarrolló adecuadamente, porque algunos cuando nacen por debajo del peso ideal de un bebé recién nacido, otros son mucho más grandes de lo normal. Así que la estatura o el crecimiento del desarrollo es importante desde el momento en que comenzamos a existir. Y después de que nacemos, en la medida en que van pasando los días, los meses y los años, nuestro cuerpo y nuestra mente van cambiando. Nuestras extremidades comienzan a crecer, nuestros órganos comienzan a crecer, todo en nosotros va cambiando y vamos atravesando las distintas etapas de la vida, y en cada etapa de la vida nos vemos diferentes, porque hay un crecimiento, hay un desarrollo. Pero llega un momento en que dejamos de crecer en cuanto a la estatura y ya tenemos una estatura determinada. Medimos 1,63, 1,50, 1,70, no sé. Pero aunque su estatura se detenga, su cuerpo sigue en desarrollo y crecimiento. Comenzamos con el proceso ya de envejecimiento, ¿cierto? O sea que el cuerpo está en constante crecimiento y desarrollo. Pero cuando ese proceso de crecimiento es interrumpido en cualquier ser vivo, especialmente en nosotros los seres humanos, es porque algo no está funcionando bien. Es porque existe alguna enfermedad o algún factor anormal que está entorpeciendo ese proceso natural, ese proceso que de manera natural debería darse. ¿Cuántos conocen los bonsái? Bueno, nosotros le decimos bonsái a los arbolitos pequeños, pero el bonsái en realidad es una disciplina. Es una disciplina que consiste en cultivar árboles y arbustos en macetas. Y lo que hacen es controlar las dimensiones o el tamaño a través de unas técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, de forma tal que se mantengan de un tamaño mucho menor al que alcanzarían en circunstancias normales. Es decir, estos arbolitos pequeños no son así genéticamente, su genética no dice que tienen que ser pequeñitos, tampoco su genética es alterada. Lo que sucede es que los someten a técnicas y a circunstancias que hacen que no crezcan como deberían de crecer naturalmente. Lo mismo sucede con algunas razas de perros, no sé si conocen los mini toy. Algunas les dicen tacitas de té, porque son unos perros muy pequeñitos. Y esos perritos tan pequeñitos le generan al ser humano una gran ternura. No tiene que modificarlos genéticamente. Y cuando son modificados genéticamente, cuando estos perritos, estos animalitos llegan a la edad adulta, comienzan a padecer una serie de enfermedades y de problemas cardíacos, porque su genética no era esa. El tamaño ideal no era ese, esa no era su naturaleza. Ellos tenían que crecer hasta alcanzar la estatura ideal. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando un ser humano no alcanza la estatura o el peso ideal en cada etapa de la vida, es porque algo funciona mal. Es porque hay una enfermedad que está obstruyendo ese proceso de crecimiento. Tal vez la hormona del crecimiento no está haciendo bien su trabajo. Tal vez hay algún factor ajeno a su voluntad que está impidiendo que esa persona se desarrolle correctamente. Y cuando un niño no crece ni se desarrolla, eso genera una preocupación en los padres.
o al menos en los que son buenos padres, generan una preocupación. Y lo primero que hacen es acudir al médico, acudir al pediatra, para que se pueda hacer algo, para que pueda enviarle un tratamiento que permita que ese niño pueda empezar a crecer como debería crecer. Ustedes conocen a Janfrey, sí, un niño bastante pequeñito, muy popular en redes sociales, pero Janfrey tiene una enfermedad que no le permite crecer. Es un niño de 4 años y su apariencia y su estatura es como la de un niño de 1 año y medio o 2 años solamente, porque hay una enfermedad que le impide el crecimiento. Y así como es preocupante que un niño no crezca, de esa misma manera es extraño y preocupante que un cristiano no crezca. Es preocupante que un cristiano no avance, no se desarrolle, se estanque en su crecimiento en Dios. Así que hoy quiero hablar por la palabra de Dios acerca de nuestro crecimiento y desarrollo en Dios. Hace un momento les decía que cuando los seres vivos tienen las condiciones necesarias para crecer, inevitablemente se van a desarrollar. Cuando la semilla cae en una buena tierra y tiene luz solar y tiene agua y todas las condiciones que necesita, esa semilla germina y crece y se convierte en un árbol y da fruto, porque tiene las condiciones aptas o necesarias para crecer. Cuando la matriz de una mujer es sana, está sana y esa mujer se alimenta bien, ese pequeño embrión que ella lleva en su vientre inevitablemente tiene que desarrollarse y crecer, porque las condiciones están dadas para que el crecimiento se dé de manera correcta. Y aún después del nacimiento, si ese bebé tiene alimento, vestido y todo lo necesario para crecer, inevitablemente tendrá que desarrollarse. Cuando Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, lo primero que Él hace es que nos hace nacer de nuevo, nos hizo renacer de una simiente incorruptible. Y después de que nosotros nacimos de nuevo, entonces el Señor viene y nos trae a su huerto y nos planta allí, nos planta en el huerto. Y estando en el huerto, el Señor nos da el alimento, nos da un vestido nuevo y nos da todos los recursos que necesita un cristiano para crecer y para desarrollarse. No hay mejor padre que el Señor, porque Él provee todo lo que sus hijos necesitan para desarrollarse. Así que no quiero que veamos el crecimiento del cristiano como una simple obligación. Estoy obligado a crecer. Quiero que veamos el crecimiento en nuestra vida como una bendición para nosotros. Porque es verdad, a Dios le hace feliz que tú crezcas, Dios quiere que tú crezcas, pero el principal beneficiado de ese crecimiento somos nosotros mismos. Tú puedes impactar la vida de otro con tu crecimiento, pero la primera vida impactada con el crecimiento espiritual es la tuya. Quien se va a beneficiar eres tú, ni siquiera Dios se beneficia. A Dios le alegra, a Dios le agrada, pero el beneficiado eres tú. Y voy a mostrarles por la palabra de Dios que el Señor sí provee lo que usted necesita para crecer. Vamos buscando Efesios el capítulo 4 del verso 11 al 16. Efesios capítulo 4 verso 11 al 16. Y este pasaje dice: y Él mismo, hablando del Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no es para unos cuantos, es para todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios creó una iglesia, y esa iglesia es el hogar donde Dios está dispuesto a darle forma a cada vida a través del conocimiento de su palabra. Por eso Él dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, porque lo que permite el crecimiento del cristiano es el conocimiento de Dios. Es la palabra de Dios que alimenta nuestro ser. De allí que el Señor organizó todo tan perfectamente que ninguno de nosotros tiene excusa para decir que no puede crecer, que no puede avanzar, que no puede ser un excelente cristiano, porque el Señor nos ha dado todo lo necesario para que nosotros lleguemos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted sabe qué significa llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa que nosotros vamos a llegar a parecernos a Cristo, a ser semejantes a Cristo. Hacia allá es a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Y el Señor mismo nos da un ejemplo de crecimiento. Dios mismo con su vida nos dio ejemplo de crecimiento. San Lucas, el capítulo 2, el verso 40 y el verso 52. San Lucas capítulo 2, verso 40 y verso 52. El verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Cuando nosotros crecemos en sabiduría, en estatura espiritual y en gracia, el resto de los aspectos de nuestra vida también empiezan a crecer. Usted a veces se pregunta: ¿yo por qué no avanzo en este aspecto de mi vida? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué la economía no me funciona? ¿Por qué lo que emprendo no sale? Muchas veces es porque nuestra vida interior no crece. Pero cuando empiezas a crecer en sabiduría, que es la que nos ayuda a tomar las buenas decisiones, cuando crecemos en la estatura espiritual, que empezamos a parecernos a Cristo, cuando crecemos en la gracia de Dios, Él nos da gracia delante de los hombres, y todas las cosas en nuestra vida comienzan a multiplicarse, a crecer, a acomodarse. Cuando evolucionamos como cristianos, todo a nuestro alrededor cambia. Cambia tu fe, se aumenta tu fe. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de hacer las cosas, y empieza a crecer tu vida en todos los aspectos y a multiplicarse todo lo que haces. Y quiero mostrárselo por la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Del verso 1 al verso 13, cuando tu vida cristiana evoluciona, todo a tu alrededor cambia y crece. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del verso 1 al verso 13. Voy a leer algunos textos salteados. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera, lo hizo grande. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto
que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Verso 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y mire lo que pide Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para sentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Salomón pide sabiduría y ciencia. Salomón pide crecer en el conocimiento de Dios. Salomón pide ser grande delante de Dios. Él no pidió ser grande delante de los hombres. Él pidió ser grande delante de Dios. Él le dijo: Dios, necesito tu sabiduría y tu ciencia, porque este pueblo que me has dado es demasiado grande. Y mis conocimientos humanos, mi manera de tomar las decisiones no son adecuadas para yo dirigir este pueblo. Quiero crecer en tu sabiduría y en tu ciencia. Y cuando Salomón pide esto, el Señor se lo da. El Señor le da sabiduría y ciencia. Pero aparte de la sabiduría y la ciencia, Él comenzó a multiplicar sus riquezas. Lo engrandeció sobremanera, le dio gloria, lo hizo un hombre importante en la sociedad de la época, lo hizo el hombre más sabio, más reconocido por las naciones que estaban alrededor, engrandeció su nombre en la tierra. Y este no es un mensaje de prosperidad económica. Mi intención no es que usted se vaya de este culto pensando y creyendo que Dios le va a multiplicar su economía. Él lo puede hacer, pero no se lleve solo este pedacito para su casa o en su vida. Lo que Dios quiere que entendamos hoy es que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, todas las demás cosas comienzan a ser añadidas y puestas en su lugar, porque Él es capaz de darnos más abundantemente de lo que nosotros creemos, pensamos y pedimos. ¿No le ha pasado que usted está esperando una respuesta de parte de Dios a una situación y usted tiene algo en mente, pero el Señor le sale con algo totalmente distinto? Pero cuando usted analiza la respuesta de Dios que no coincide con la suya, usted se da cuenta que la respuesta de Dios es mejor. Usted se da cuenta que la salida que le dio el Señor es mejor, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él sabe lo que te hace falta, Él sabe lo que tú necesitas en el día a día. Y nosotros nos preocupamos mucho por crecer y escalar en otros aspectos, porque nos hagan un aumento de sueldo para que mejore la economía. Nos preocupamos porque nos asciendan, porque hay un puesto que es mejor que el mío y me gusta más y quiero hacer una carrera
laboral en mi vida, y nos preocupamos por hacer crecer nuestro negocio, nos preocupamos por aumentar la economía, por aumentar nuestros conocimientos seculares y que nos digan doctor a donde vayamos, y que podamos tener una maestría y que la gente admire lo que sabemos de las cosas de este mundo. Y a veces estamos embelesados y preocupados por crecer en estos aspectos, que nos olvidamos que la verdadera grandeza de un hombre está a los pies de Jesús, que la verdadera grandeza y el crecimiento de un ser humano está a los pies del Maestro, del que tiene la excelencia del conocimiento, las riquezas de la sabiduría, que nos pueden hacer sabios verdaderamente. Porque la sabiduría no es la abundancia de conocimientos de este mundo. La sabiduría es tener adentro el Espíritu de Dios que te ayuda a tomar las mejores decisiones de la vida. Y la mejor decisión que podemos tomar es servir a Dios, conocer a Dios, vivir para Dios. Porque la consecuencia de conocer y vivir para Dios es llegar a la eternidad, allá arriba en los cielos, donde las cosas no son pasajeras, el orín no las corrompe, son eternas, son permanentes. Filipenses capítulo 3, verso 4, Pablo escribe diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a decir quién era él: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Comienza a sacar su hoja de vida, de su vida pasada. Y era un hombre grande, era un hombre que había alcanzado una estatura muy alta en la sociedad. Era un hombre reconocido, letrado, que manejaba muchos idiomas, que era irreprensible en cuanto a la ley. Era un sabio, era reconocido como sabio. Pero más adelante sigue diciendo Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para crecer en Cristo, para crecer en la excelencia de su conocimiento. Y con esto no quiero decirle que usted estime por basura todo lo que Dios le ha permitido conseguir, sus conocimientos, su economía. No tenemos que estimar por basura o por poco, porque esas cosas también nos las ha dado el Señor. Aunque las hemos trabajado, Él es el que nos ha dado las fuerzas, Él es el que nos ha abierto las puertas, Él es el que nos ha dado gracia. Pero la intención no es menospreciar todas estas cosas, sino entender que por encima de todas estas cosas hay una vida espiritual, una vida cristiana que es más grande que lo que podamos conseguir en este mundo, porque lo que hay en este mundo se acaba. Pero lo que conseguimos en Cristo permanece para siempre. Eso es lo que necesitamos entender hoy. Eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando empieces a crecer en el conocimiento de Dios, todo a tu alrededor se va a acomodar. Hace unas semanas atrás predicaba acerca de la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Y traigo a mi memoria este texto porque a veces vivimos en tantos afanes de la vida, corriendo por alcanzar tantas cosas,
que perdemos la paz que Dios da. Perdemos lo que el Señor nos ha regalado, desconociendo que Él tiene cuidado de nosotros, y aunque no abramos nuestra boca para pedirle algo, Él sabe lo que necesitas y Él te lo da. Hemos recibido muchas cosas que no le hemos pedido a Dios, que las hemos deseado en nuestro corazón y nunca hemos abierto nuestra boca para decirle: Dios, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero Dios es tan bonito y tan bueno, que esas cosas que anhelas en lo profundo de tu corazón, que no se las has contado a nadie, ni siquiera a Él, como Él conoce nuestro interior y nuestros pensamientos, un día llegan a tu vida sin necesidad de buscarlas, sin necesidad de pedirlas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hubo un hombre llamado Jabes. Algunos conocen la historia, otros tal vez no. Pero dice la Biblia que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Fue más honorable que todos sus hermanos. Pero el principio de Jabes no fue tan grande, el principio de Jabes fue muy pequeñito. Porque Jabes fue un hombre que nació con dolor, y por eso su madre lo llamó Jabes, amargura, dolor. Su principio era muy chiquito. Y Jabes se entristecía porque la vida que llevaba y la suerte que le tocaba no era lo que él quería. Era una vida de amargura, era una vida de desdicha, de dolor. Pero un día Jabes se sacude y se va a la presencia de Dios, invoca el nombre del Dios de Israel y le dice: oh, si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio, si hicieras crecer mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y si me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia que le otorgó Dios lo que pidió. Por eso cuando empieza el texto dice que Jabes fue más ilustre y más honorable que todos sus hermanos. Porque aunque era el más pequeñito, el más insignificante, cuando este hombre fue a la presencia de Dios, su postrer estado fue más grande que el primero, y el Señor le dio un estatus, el Señor le dio cosas que él no imaginó tener, que anhelaba en su corazón. El Señor ensanchó, hizo crecer su territorio, hizo crecer su nombre, le dio honor en medio de la sociedad. Cuando antes vivía en amargura, ahora era un hombre honorable, porque el Señor, a quien rescata, a quien limpia de los pecados, lo hace un hombre y una mujer honorable, una mujer o un hombre respetado en la sociedad. A ti te respetan por donde vas, y muchos de los que están afuera te admiran porque Dios te ha hecho honorable, Dios te ha hecho crecer. Porque el crecimiento no es por fuera, Él no mira la apariencia, el crecimiento es interno, y cuando lo de adentro crece, lo de afuera comienza a verse diferente, distinto. Y para terminar, quiero que vayamos nuevamente al libro de Job, capítulo 8, verso 5 al verso 7. Job, todos conocemos la historia de Job. Job estaba atravesando una situación bastante difícil, y nuestra vida no se parece en nada a la de Job. Y Job recibe unas palabras, yo diría que son palabras de parte de Dios. Su amigo le dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Pero en el verso siguiente dice:
Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Aunque lo que eres hoy no es lo que has estado esperando, aunque no hemos llegado a aquello que deseamos ser, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es capaz de perfeccionarla. Pero ¿sabes cuál es la clave? Si tú de mañana le buscares y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, Él hará que tu vida cambie. Esto no depende de Dios. Dios está dispuesto. Esto depende de nosotros. Por eso le decía, el crecimiento debe ser bendición para tu vida. No mires el crecimiento como una obligación que hay que cumplirle a Dios, porque a Dios en nada le beneficia, en nada le cambia. Pero a nosotros nos cambia la vida entera el crecer en Dios. Y los que estuvimos en la época del hermano Bernardo recordamos que él alguna vez en una predicación decía que hay creyentes que se conforman con un 3, con sacar un 3, porque uno con un 3 en la universidad pasa raspadito. Y hay creyentes que se conforman con un 3. De todos modos voy a llegar al cielo, raspadito, pero voy a llegar al cielo. Pero hay quienes no nos conformamos con un 3. ¿Sabes por qué? Porque a los que no se conforman con un 3, Dios le abre las puertas y las ventanas de los cielos para que descubra sus misterios y las cosas que están ocultas para nosotros. Al que no se conforma con un 3 porque llega raspadito al cielo, es el que es capaz de alzar su mano y alcanzar los dones que Dios tiene para esta iglesia. Es el que puede clamar y el Señor le responde enseñándole cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el que se acerca a Dios y el Señor le muestra el camino por donde debe andar. No te conformes con un 3 porque llegas raspadito al cielo. Es que no hay de qué conformarse. El Señor nos hizo para crecer, para cambiar, para transformarnos, para avanzar, para desarrollarnos. No te quedes admirando al que predica, no te quedes admirando al que canta o al que ejecuta un instrumento, no te quedes admirando al pastor. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede hacer todas esas cosas en tu vida si tú le permites a Dios hacerlas, si tú te dispones hoy para crecer de una vez por todas, porque eso es lo que Dios está esperando de ti, de tu vida, que crezcas, que no te quedes ahí, no te quedes en ese lugar. Crece, aliméntate del conocimiento de Dios. Conviértete en un hombre, en una mujer grande, no por sus riquezas, sino porque el mundo vea la imagen de Cristo plasmada en nuestras vidas. Eso es lo que importa, eso es lo que vale la pena en esta vida. Eso es lo que verdaderamente sacia el alma. Eso es lo que verdaderamente nos hace ver la vida distinta. No sé a dónde quieres llegar. No sé dónde te encuentras en este momento. Tal vez estás llevando una vida conformada, una vida con otros propósitos, pero los propósitos y los pensamientos de Dios contigo siguen en pie. Pero depende de ti alcanzarlos. Y yo me voy a atrever a hacer una cosa. Yo no acostumbro a hacerlo, yo no. Pero me voy a atrever a hacer algo en esta noche y yo quiero invitarlos aquí al altar. Si usted siente venir, si usted quiere crecer,
Si usted quiere que Dios lo transforme, que Dios le cambie el pensamiento, yo le invito para que venga a este lugar. El pastor decía hace un rato, este lugar no tiene nada especial, son 4 paredes como en cualquier otro sitio, pero cuando los santos se reúnen en este lugar, este rinconcito se convierte en algo especial, donde se mueve la presencia de Dios, donde se llena del Espíritu Santo, donde se habla en lenguas, donde se reciben los dones, donde se reciben las riquezas de los cielos. Aquí en la presencia de Dios puedes recibir todo lo que anhelas y aún lo impensado, que no sabes que Dios tiene para ti, pero lo tiene reservado esperando que vengas a tomarlo, porque Él quiere que sea su nombre honorable, un hombre grande. Y déjame recordarte, aunque tu vida hoy sea pequeña e insignificante a los ojos de los hombres, tu postrer estado será muy grande. Tu vida será muy grande en las manos de Dios. Tal vez te sientes como Jabes, insignificante, angustiado, lleno de dolor, de amargura. Pero solo basta levantar tu voz para decirle: si me dieres bendición, Señor, si ensanchares mi territorio, si me ayudaras a vivir una vida cristiana verdadera delante de ti, si me bendices y me cuidas, si me guardas del mal, y ten por seguro que el Señor te va a conceder lo que le estás pidiendo en esta noche. Dios eterno, Dios de los cielos, aquí está la juventud de Itagüí, aquí está esta iglesia preciosa que te ama, que te necesita, que te sirve, que te anhela. Aquí está esta iglesia, Señor, humilde y sencilla delante de ti. Dios mío, anhelamos tu presencia, anhelamos crecer en ti, anhelamos ser lo que tú has dispuesto para nosotros. Dios, transforma corazones, transforma la mente, transforma la vida de todos los que estamos en este lugar, porque queremos servirte, queremos vivir para ti como a ti te agrada, Señor, y queremos llegar a tu presencia y que tú nos digas: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Oh Dios, ayúdanos en esta noche, Jesús. Ayúdanos, Dios.